El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el domingo pasado Simón, por su fe, se convirtió en Pedro. Y este domingo Pedro, por su incredulidad, se convirtió en Simón. Es decir, todo lo que había ido para adelante Pedro con su fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y tú eres Pedro, y te doy las llaves. Es decir, era un momento muy solemne en que Jesús consagró a Pedro, ¿no? Lo puso por encima de todos los otros. Y ahora le dice: ve detrás de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Antes había conocido el pensamiento de Dios, ahora exactamente lo contrario, lo llama Satanás, tentador, ¿no? Y entonces Jesús empieza a explicar lo que es el misterio del seguimiento suyo. Seguirlo es aceptar la cruz. Una vez recuerdo que una persona, me la encuentro en un lugar totalmente, me dice: sí, yo estoy yendo a misa a tal lugar, porque dejé ir a misa a mi parroquia, porque constantemente hablaban de la cruz, me dice. Entonces, como siempre hablaban de la cruz, yo me fui para otro lugar. Y yo, bueno, no pude contestarle nada, no sabía qué contestarle. Y después me puse a pensar, ¿no? Qué terrible, porque eso es lo que le pasó a Pedro y a muchos otros discípulos que dejaron de seguirlo a causa de estas cosas, de la cruz. Ninguno de nosotros quiere el sufrimiento. Siempre les explico a los papás que bautizan a sus hijos que miren la imagen de la Virgen, del Perpetuo Socorro, en la que el niño se agarra al dedo de la Virgen. Es tan pequeño el niño, se agarra al dedo gordo con toda su mano, ¿no? Y tiene una sandalia que se le suelta. Esa sandalia que se suelta es porque el niño está mirando los instrumentos de la pasión. Los ángeles tienen la cruz, tienen el hisopo, tienen la lanza, tienen todo lo que tiene que ver con el misterio de la cruz. Y entonces el niño se asusta, ¿no? Jesús se asustó de la cruz, nosotros también. No es que decimos: ay, qué lindo, vamos a sufrir. Nadie piensa así. Pero para el que tiene fe, la cruz tiene un sentido muy especial. Y necesitamos de la cruz. ¿Por qué? Porque sin la cruz nos ajustamos al modelo de este mundo. Hoy San Pablo nos invita a mirar la cruz de una manera muy especial, desde el sentido sacrificial, ¿no? San Pablo le está hablando a los romanos al final de la carta
y utiliza todos los términos que utilizan, términos cultuales, ¿no? Por la misericordia de Dios los exhorto a presentarse como hostias vivas, santas, agradables a Dios. Que este sea el culto espiritual, ¿no? Que sea presente en sus cuerpos. Es decir, vamos a hablar un poco de lo que es el culto en el Antiguo Testamento. Cuando Dios quería hacer una alianza, tenía que haber un sacrificio. Siempre que había una alianza, había un sacrificio. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir, yo voy con vos a todos los lugares a donde vos vayas, vamos a estar juntos y no nos va a separar absolutamente nadie. Bueno, el sacrificio significaba, esta sangre queda unida a la tuya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Supongamos que renovar la alianza, ¿no? O Moisés hacía la alianza entre Dios y el pueblo. Entonces había un altar y había un cordero y se mataba el cordero y esa sangre se derramaba en el altar. ¿Qué significaba? Esa sangre significaba la vida. ¿La vida de quién? La vida del pueblo, la vida de esas personas. Por eso es que los judíos no pueden comer carne con sangre, porque la sangre tiene la significación de la vida. Entonces, esa sangre somos nosotros. El altar es Dios. Quedan las dos cosas unidas. Bien, era un símbolo, un signo, ¿no? Y entonces, para haber alianza, tiene que haber sacrificio. Y para haber sacrificio, tiene que haber víctima. Y la víctima era un animal. ¿Y cómo tenía que ser? No podía tener ningún defecto, no podía tener mancha, sin mancha. Es decir, no es que podía tener, no sé, alguna herida, caminar mal. No es que utilizaban los animales que andaban mal para los sacrificios. Todo lo contrario, ¿no? El que estaba más, como en la rural, vieron que están los mejores animales. Bueno, los mejores animales iban al templo a ser sacrificados, ¿no? Entonces había en el templo de Jerusalén una pared en la cual venía la persona que iba ofrecida y decía, bueno, este es el que yo voy a ofrecer, ¿no? Lo señalaba, lo presentaba, ¿no? Presentaba el animal. Pues ese animal era llevado al altar del sacrificio. Ahí se le cortaba la cabeza y toda la sangre que derramaba era en la mesa, en ese altar. Bueno, fíjense que esta alianza, sacrificio, víctima. Nosotros, Jesús nos invita a descubrir que nuestra vida tiene que ser ofrecida a Él, presentada, dice San Pablo, ¿no? Presentado. Este es el que se va a presentar. ¿Quién? Yo. Pero es un sacrificio no de sangre, sino espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre ya la puso otro. Es Jesús el que murió en la cruz y presentó su sacrificio por nosotros. ¿Cómo puedo yo presentar un sacrificio santo, agradable a Dios, etcétera, etcétera? Yo, no, mi sacrificio no es puro, santo, agradable a Dios. Mi vida, no es pura, santa, agradable a Dios. Está lejos de serlo, ¿no? Pero hubo uno que sí, y ese es Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos en todas las misas. Nos unimos al único sacrificio que es puro, santo y agradable a Dios. Y es en la Santa Misa. Y en que nosotros presentamos el pan y el vino, que significan nuestra vida, que se une a la de Jesús, al único sacrificio verdadero. Es importante esto. ¿Qué significa agradable a Dios? Yo estoy ofreciendo algo que es agradable a Dios. Y eso es la verdadera religiosidad también, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, te ofrezco, Señor, no sé, 100 kilos de harina, como... ¿Es agradable a Dios eso? Y no sé, depende, ¿no? Hay que discernir qué es lo que es agradable a Dios. Hay gente que le gusta presentar sus cosas, ¿no? Dice,
Yo presento, yo traigo, Padre, yo le voy a donar. ¿Y para qué sirve eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Tenemos que pensar esto. El sacrificio tiene que ser agradable ¿a quién? No a mí. El sacrificio es agradable a Dios. Bueno, nos damos cuenta que Dios es mucho más bueno que nosotros, que nos pide cosas que son para nuestro bien, que nos pide cosas que realmente nos hacen crecer. Pero no podemos escaparle a la cruz. Podemos tener miedo, como el niño. Y nosotros somos también niños y necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. Pero no nos escapamos de Él, ¿no? Al revés. Hoy es el día de Santa Rosa, ¿no? Esta joven de Lima, de Perú, que se enamoró de Jesús y se enamoró de la cruz, de su corona de espinas, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo se puede? Se enamoró. Es decir, el que lo ve con fe, al misterio de la cruz, bueno, lo ve de otra forma. Y eso es algo muy importante. Este sacrificio espiritual a que nos anima San Pablo es un cambio de mentalidad. No es hacer lo que a mí me parece. No. Jesús me lleva a un cambio de mentalidad. Hoy escuchamos a Jeremías, ¿no? Jeremías, que es el profeta que más sufrió. La pasó mal. Sin embargo dice, Señor, pero tú me sedujiste, como me enamoraste. Es terrible lo que tengo que hacer. Tengo que ir a decirle a todo el mundo terror por todas partes, hablar en contra del rey, de los sumos sacerdotes. Todo el mundo se vuelve contra mí, pero no puedo. Tengo un calor en los huesos, tengo algo que me sale que no lo puedo callar, ¿no? Es decir, el amor a Dios. Bueno, hay cosas que son difíciles, pero el Señor sabe lo que puede pedirnos en cada momento de nuestra vida. Pero siempre nuestra fe va a contracorriente de lo que el mundo nos dice. Y eso es cambiar de mentalidad. La cruz siempre me pone en un lugar que no es cómodo. A veces no es cómodo ante mí, a veces no es cómodo ante los demás, ¿no? Me pide que yo haga algo que yo por mí solo no lo haría, solo lo haría por amor a Dios. Bueno, eso es la cruz. Por eso el cristiano siempre está a contracorriente. Siempre el cristianismo es contracultural, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque nunca, si mi fe se adaptara a este mundo, dejaría de ser fe. Es como la sal que pierde su sabor y ya no sirve para nada, sino para ser tirada al piso y ser pisada, dice Jesús. En cambio, mi fe en este mundo es sal. Es decir, ¿qué es la sal? Algo que la comida no tiene, ¿no? Claramente. Entonces, este mundo no tiene la sal, no tiene el Evangelio, no tiene la cruz, no tiene la necesidad de ser salvada. Yo puedo solo. Y Jesús me dice, no, tenés que ponerte de rodillas frente a la cruz. Tenés que adorarme, tenés que pedirme. Bueno, siempre va a ir en contra. Por eso lo que dice San Pablo, este culto lógico, logiquea latría, es decir, un culto lógico, dice, es decir, mental, razonable, dice, ¿no? Es decir, no solamente le rendimos culto a Jesús con nuestro corazón, también con nuestra mente. Es toda nuestra vida que tiene que entrar en esa comunión con Él. Entonces tengo que aprender a tener una metamorfosis, dice San Pablo, literalmente usa esa palabra. Una metamorfosis, un cambio en que yo no me ajusto a la forma de este mundo, sino a la forma de Jesús, a la forma de pensar de Dios, ¿no? Eso que le costaba a Pedro. Bueno, hoy entonces le pedimos al Señor la gracia de este cambio, de este culto espiritual. En la plegaria eucarística decimos una cosa muy linda, que es la número 3, que es la que uso habitualmente. Haz de nosotros una ofrenda permanente. Es decir, el culto espiritual
lo realizamos nosotros ofreciéndonos en la Santa Misa, participando de la Santa Misa, entonces, poniendo mi vida en ese pan y el vino, que después se va a transformar, va a ser transformado en Cristo. Bueno, yo seré transformado en Cristo. Quería leerles una cosa que es de San Cirilo de Jerusalén. Dice: la cruz victoriosa ha iluminado a quien estaba cegado por la ignorancia. Ha liberado al que era prisionero del pecado. Ha traído la redención a toda la humanidad. Estas son las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, en el año 350. 26 años antes de que escribiera esto, había sido encontrada la cruz, la verdadera cruz, la vera cruz, donde Jesús fue crucificado en Jerusalén. Y cuenta San Cirilo qué fue lo que pasó, ¿no? Lo cuenta 26 años después, así que es muy reciente el testimonio. Dice que después del hallazgo de la cruz, fueron repartidas, fueron cortados en pedazos, en astillas, pedazos grandes que fueron a grandes basílicas y catedrales, pedazos muy pequeños que fueron a monasterios e iglesias. Y dice, bueno, fue repartida la cruz por todas partes, ¿no? Y es interesante que lo cuente así San Cirilo, porque la cruz llegó a ser amada y conocida. Y creo que también hay un sentido espiritual para esto. La cruz ha sido repartida por todas partes. Yo tengo una, cada uno de nosotros tenemos una. Tenemos una cruz que nos asemeja a Jesús. Tenemos una cruz que, trayéndola a la Santa Misa, hacemos de eso un sacrificio agradable al Padre, un sacrificio puro, santo, agradable al Padre.